¿Qué tal? Bienvenidos a Tráenos en Pos de Jesús en su quinto programa. Y siguiendo la misma temática, marcas de una iglesia bíblica. Quien les habla, Daniel Montaño, y me acompaña mi hermano Gabriel Montaño. Hola Daniel, qué bueno poder continuar y trabajar en la viña del Señor. Es algo realmente satisfactorio, pero al mismo tiempo algo muy serio, de mucha prudencia. Así que estamos acá haciendo este quinto programa, pero con ese temor también de parte de Dios y rogándole constantemente que ordene siempre en nosotros las cosas que vayamos a decir para que podamos alcanzar realmente con la verdad al pueblo cristiano. Exactamente, y es algo que lo tomamos muy en serio. No está hecho a la ligera, no estamos pensando en llenar un espacio. La audiencia tiene que saber que estamos tomando bien en serio esto de hablar de marcas de una iglesia bíblica, porque es lo que necesita la iglesia hoy en el norte argentino, lo que necesita la iglesia en Salta. Es una propuesta realmente más que lógica, es una propuesta que viene de parte del Espíritu Santo. Tal cual, Daniel. Es una necesidad sentida, así lo veo yo. Es algo que hace tanta falta y es como mover a las personas y que de alguna manera puedan darse cuenta de que estamos corriendo un gran peligro. Con un cristianismo quizás muy básico, con muy poca enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios, que tenemos que cambiar, es cambiar la cultura cristiana. Sí, cambiar y también cambiar un poco la mentalidad, que el cristiano sepa cuál es el deber principal de un cristiano en la iglesia, sí, Daniel. Que sepa qué alcanza, qué es lo que alcanza realmente en su compromiso en la iglesia, qué es lo que tiene que hacer, cuál es la marca que ha dejado Cristo para que Él dé lo mejor de sí por lo supremo de Cristo. Amén. Y es una vocación. Quizás me parece que en el camino como que fueron deslizándose algunas verdades importantes. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Más adelante le va a decir a sus discípulos: así como yo hice y como yo hago, hagan también ustedes. Y esto eleva el nivel de compromiso de cada creyente, el nivel de vocación. Siempre yo lo comparo, y a mí me parece bien hacer esta comparación, que si una persona para ser doctor tiene que estudiar 5 años, 6 años, 7 años, y una persona para ser profesional en el área que le guste tiene realmente que dedicarse, ¿qué nos hace pensar que ser cristiano es algo inferior a eso? Yo siempre voy a darle, en el buen sentido, un nivel académico al cristianismo. O sea, ser cristiano es ser realmente un profesional en la ciencia de la vida eterna. Y constantemente tomando posgrados. Exactamente. Perfeccionándose en la escritura. Y cada vez que leo lo que se llama cartas pastorales, sobre todo lo que encomienda o lo que le recomienda Pablo a Timoteo, realmente veo que el sentido de Pablo por el amor a las escrituras y el amor a la predicación es un punto que realmente nos tiene que tocar. El programa pasado hablamos de enseñanza y predicación. Sí, así Hoy vamos a abordar un tema que yo diría es medular. Es medular para la iglesia. Es medular. Me parece que esa es la palabra, es medular. Algo que tristemente no se está viendo de hacer bien. Bien, Gabriel, ¿sabe qué me gustaría antes que iniciemos con todo esto? Que den los teléfonos y el número de mail, porque hemos cambiado el número. Sí, adelante, aquí voy. Teléfonos para WhatsApp, directamente escribir al 3876-194-146. Pueden enviarnos mensajes, consultas por este número. Si quieren visitarnos, estamos en Avenida Lisandro de la Torre, número 42 del barrio Santa Ana 1. Si quieren escribir mails, porque esto es generacional, hay personas que les gusta escribir mail, otras que les gusta mandar mensaje. Si desea escribirnos un mail es IBG, la letra I, BG de Iglesia Bíblica de la Gracia, ibg.salta@gmail.com. Perfecto, y bien, ya con esto que es importante para la gente que quiera comunicarse con nosotros, vamos a una cortina y entramos de lleno a la temática. Adelante. Bien, Gabriel, volvemos de la cortina. Hoy tenemos una temática, como dijimos, medular. Hoy vamos a hablar de evangelismo.
Así es, Daniel. Vamos a hablar de evangelismo. La iglesia, una de las razones por la cual la iglesia existe en el mundo es para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que me parece un tema comprometido, me parece un tema medular y necesario de poder abordarlo. Así que adelante, Daniel. Exactamente. El mensaje de evangelismo tiene que estar centrado en la cruz de Cristo. Amén. El mensaje de evangelismo es la cruz de Cristo, el Calvario, lo que hizo Jesús por nosotros, y de allí tenemos que comprender el llamado del Señor. Amén, amén, es así. Quizás vivimos en una era también donde tratamos de darle cierto contexto filosófico, científico, al Evangelio, tratando de explicar muchas cosas y apuntar realmente al razonamiento humano como para poder quebrar a la persona. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos a Pablo que sin ningún rodeo presenta a Cristo, como él dice, y crucificado. Él se encargaba de predicar la cruz de Cristo, y me parece que ese es el trabajo noble de la iglesia, sin mucho rodeo, apuntar directamente a toda la audiencia y presentar a Cristo crucificado como debe ser, con todo el contexto necesario de esto. Es una cuestión de sumisión y de una actitud constante, es un corazón que realmente recibe el llamado como un mandamiento central, predicar el Evangelio porque las almas necesitan de la predicación del Evangelio, necesitan saber que hay una condenación, pero que también hay un perdón. Bueno, la vez pasada conversábamos y decíamos que las personas dicen, cada vez que hablan, todo tiene solución menos la muerte, pero que vos les respondiste si hay solución para la muerte. Exactamente. Y la verdad que la solución para la muerte es esta, es lo que el Señor encomienda a la iglesia hacer, que es la predicación del Evangelio. Así es, Daniel, hay solución para todas las cosas, incluso para la muerte, y esa solución está en Cristo. Vos dijiste algo que a mí me parece importante también como ampliar o reforzar, que es la predicación del Evangelio tiene que ser una carga en cada creyente, o sea, es un mandato, y ese mandato se convierte en una carga noble en el creyente, al punto tal que si no sentimos esa carga, tenemos que preguntarnos y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué le está pasando a mi corazón? ¿Cómo puedo ser tan indiferente de haber sido yo salvado por Cristo y haber entendido la salvación, la doctrina de la expiación, la doctrina de la justificación, sentirme tan cómodo en la gracia de Cristo, pero que no se me mueva un pelo al saber que mi vecino, si no cree en Cristo, se está yendo al infierno, si algún pariente cercano que no cree se está yendo al infierno? ¿Cómo puedo vivir tan tranquilo así? ¿Cómo puedo ser tan inescrupuloso? Sería algo así. Sabiendo que las personas están muriendo, como decía este predicador, Washer, o sea, abre la boca el infierno para tragar las almas, y no podemos nosotros hacer la vista gorda en ese aspecto. No podemos pensar de que no es nuestro trabajo. Tenemos que razonar más que en el sentimiento, en la fe de Cristo Jesús. Él vino a morir por nuestros pecados, hay una cruz vacía, una tumba vacía, hay un mandato a través de lo que hizo Jesús por nosotros, a través de su gracia, y estamos nosotros no invitados a predicar, estamos obligados a hacerlo. Estamos en ese mandato, en ese trabajo, que deberíamos hacerlo con todo placer. Mira, me acuerdo también de que en cierta ocasión un creyente dijo algo así como, no le voy a predicar porque si se van al infierno bien merecido se lo tienen. Entonces uno dice, wow, realmente puede parecer auténtico decir, bueno, capaz que este hombre ya conoce bien la soberanía de Dios, sabe quién es salvo, quién no lo es. Sin embargo, ultracalvinista. Claro, bueno, ese es otro tema ya. Cuando vamos a las Escrituras, hay una descripción que hacen los evangelios respecto de Jesús, que puntualmente dice, y viendo a la multitud como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de las personas, y al mismo tiempo también, vuelto a sus discípulos, le dicen, tienen que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Y le carga esa responsabilidad. Entonces, por un lado vemos el corazón compasivo de Cristo hacia las almas, y un encargo también hacia, en este caso, los discípulos, la iglesia, los creyentes, decir, bueno, oren para que las personas se les predique el Evangelio, y para que puedan también
alcanzar el Evangelio, ser alcanzadas por el Evangelio y ser salvas. ¿Cómo podemos saber que esto es realmente bíblico? ¿En qué pasaje te asentarías, Gabriel, para decir, esto es lo que el Señor manda? Daniel, estamos hablando de la iglesia bíblica, tenemos que tener un pasaje. Exactamente, tenemos muchos pasajes, gran parte de todo el Nuevo Testamento nos habla de eso, pero puntualmente, de forma quizás directa, el pasaje de Mateo 28, el conocido pasaje de la Gran Comisión, ya nos habla de esto, y vos fíjate de manera puntual, en el versículo 18 de Mateo 28, Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bien, todo poder está en Cristo. Y a partir de que Jesús declara esto a sus discípulos, les da a entender cuál es su jurisdicción, por decir de alguna manera. El versículo 19 puntualmente dice, por tanto, yo voy a parafrasearlo, por tanto, vayan, ¿sí? Les da una orden, id, esa es la orden, eso es acá lo central del mandamiento. Jesús le dice a todos sus discípulos, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quisiera detenerme, Daniel, en la primera acción marcada acá, en el primer verbo, donde Jesús le está diciendo a los discípulos, id, salgan. Una ordenanza. Una ordenanza, o sea, la iglesia no existe para estar encerrada en cuatro paredes, donde todos estemos completamente cómodos, con aire acondicionado, desayunando juntos, cantando alabanzas, abrazándonos al final del culto y decir, bueno, te veo el miércoles, te veo el jueves o te veo el domingo, estamos felices de la vida porque somos los elegidos. Un momento. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, id, salgan. Entonces tenemos de parte de Cristo una ordenanza que puntualmente nos dicen, salgan, hagan discípulos, vayan a predicar. Es una actitud completa de sumisión. Si decimos nosotros que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, muchos confiesan con sus labios que Jesús es el Señor, pero no están dispuestos realmente a cumplir los mandatos del Señor. Y estamos en un contexto donde Jesús dice, id, vayan, hagan discípulos, id, y demanda principalmente una disposición, pero con sumisión. Así es, una disposición con sumisión. Y al mismo tiempo un privilegio, diría yo. Nos dio el privilegio de ser los representantes de Cristo, de su reino, de llevar la palabra de verdad como un heraldo de justicia que se abre camino en el mundo para llevar la verdad a los perdidos. Sí, es un trabajo muy noble, es un trabajo muy privilegiado para todo creyente. Entonces, me confunde el pasaje porque encuentro un mandamiento de parte de Cristo, de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro pastor, que no se está obedeciendo, que se está de una u otra manera echándose en la espalda, dejándose en el armario y diciendo, bueno, sí, nos dijo eso como nos dijo tantas cosas, quizás esta acción forma parte de un trabajo de la iglesia, pero no es prioritario. A lo cual, ahí sí tengo que decir, estamos muy equivocados si es que llegamos a pensar así, porque la iglesia, una de las razones por la cual la iglesia existe, es para predicar el Evangelio, para evangelizar a los perdidos. Es una falta de comprensión, y eso radica también en la falencia de la enseñanza que hablábamos en el programa pasado. O sea, la falta de comprensión, uno puede tener una falta de comprensión porque ya tiene una falta de comprensión, claro, pero sí, puedes tener una falta de comprensión por la mala explicación o la enseñanza del Evangelio. Y esto es algo realmente serio. Hablamos hoy en un programa, podemos ser dinámicos en decirlo, podemos decirlo de miles de maneras, pero es algo serio, es un mandato que no se está cumpliendo o se está cumpliendo mal, se está haciendo de mala manera. Esa es otra cosa. Me parece que las dos cosas están pasando. Por una parte no se está cumpliendo. Si podemos tomar esto en porcentaje, obviamente lo mío es una suposición basado en una realidad de una percepción mía. Así como lo veo yo, no se está cumpliendo en un 80%. Que es bastante. Es muchísimo. Y el 20% que lo está haciendo, en algunos aspectos lo está haciendo mal. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque hemos tomado el Evangelio
como una ordenanza que necesita ser cargada de estrategias como para poder captar la atención de las personas. Y estrategias basadas en conceptos mundanos, en cosas de la carne, en no tratar de herir la susceptibilidad de las personas, en llegarle con algún argumento bonito como Dios te ama, ¿sí? Dios tiene un plan perfecto, maravilloso para tu vida, cosas así como que te entusiasman, alegran el corazón y no son confrontados con la verdad. Entonces estas dos cosas están pasando y muestra una negligencia de parte de la iglesia, a donde también apuntamos en el mismo versículo. Hay una ordenanza doble: vayan, punto número 1, punto número 2, hagan discípulos. Y para ser discípulos se necesita primero ser discípulo de Cristo, imitar a Cristo y ser formado con su doctrina. Y te aumento una más: ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia inicia en el libro de los Hechos, te voy a compartir esta cita, Daniel. A ver, busquémosla. Hechos, capítulo 1. Exactamente. Desde el versículo 6 en adelante dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O fíjate cuál era el pensamiento. La preocupación estaba. La preocupación. Todavía estaba en un Mesías político. ¿Qué clase de Mesías era Jesús? Exactamente. Sí, como diciendo, yo pienso que hay dos cosas ahí, como haciendo un paréntesis. Se encontraron en un problema cuando Jesús muere, porque ellos dicen, bueno, teníamos un Mesías, pero murió. Pero después cuando Jesús resucita, encuentran otro conflicto. ¿Qué Mesías es este? Es un Mesías político. Y bueno, un poco esta pregunta revela cuál era el corazón de los discípulos. Pero fíjate lo que Jesús le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, y este pero me encanta, ese nexo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y como consecuencia de ese poder y de la llenura del Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente, Daniel, sabemos que los discípulos, que los apóstoles no vivieron tantos años como para predicar hasta lo último de la tierra. Exactamente. O sea que este trabajo tuvo que encargarse y ser encargado y ser transmitido de forma generacional en el ámbito de la iglesia. Y eso también me lleva a pensar que si el trabajo es transmitido, el encargo es transmitido, que es así por supuesto, ya lo vamos a ver con un pasaje bíblico del apóstol Pablo, nos hace pensar también que no solamente es ir y hacer discípulos, sino estar llenos del Espíritu Santo. Y me refiero como lo que hablamos en el programa anterior, ser llenos del Espíritu Santo como una acción práctica de estar llenos de su palabra, entre tantas cosas, llenos de su palabra. Vale decir que si voy a predicar el Evangelio, necesariamente tengo que estar lleno de Cristo, lleno de su palabra, entendiendo el Evangelio, para no ir a vertir un concepto de amor o de sentimentalismo involucrando a Dios al medio, sino poder vertir la verdad de Cristo. Que use bien la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo. O sea, usar es. La palabra de verdad. Y esto también me hace pensar que no solamente está mal direccionada la predicación, que lejos de ser estar centrada en la cruz de Cristo, en la doctrina de la expiación, lo que Jesús hizo en la cruz, por qué vino a este mundo como el Cordero de Dios, por qué quitó nuestros pecados, cómo nos justificó, se está yendo por otro lado. Y no solamente eso, los que saben que las predicaciones evangelísticas están mal, tampoco hacen nada. O sea, tenemos dos cosas: los que están predicando mal y los que saben que están predicando mal, pero no accionan. Y eso también debe confrontarnos de alguna manera. Te voy a confesar algo. Tengo una angustia por eso. Me angustio porque una cosa es saberlo y otra cosa es ser coaccionado por lo que uno sabe. Y por eso también es un poco la carga de hacer este programa, como para poder llegar a la médula, al cristianismo y de alguna manera poder decirnos y gritarnos, es decir, despierten, ¿qué estamos haciendo? No nos damos cuenta para qué estamos existiendo, no nos damos cuenta cuál es el encargo noble que el Señor Jesús nos dio, no nos damos cuenta, como vos dijiste, que hay una boca inmensa abierta que se está tragando a las almas en el infierno y no estamos haciendo absolutamente nada. Cuando vemos a nuestros parientes, a gente, no sé, en el ámbito del trabajo, cuando hablamos con alguien, no somos capaces de poder decirle: tengo que decirte algo que tiene que ver con el destino de tu alma.
que tiene que ver con dónde vas a ir después que muera. Por más que te burles, tengo que decírtelo y poder hacerlo. Se trata también de un cambio cultural en el aspecto cristiano, no en el aspecto humano, sino un cambio de mentalidad a nivel de que el Espíritu Santo se derrame sobre las personas para darle el conocimiento, pero también sobre aquellas personas que son llamadas a predicar el verdadero evangelio. Es una carga real, es una carga que se está viviendo y no es de ahora, aunque a muchos no les guste. Esto es, ya estamos a más de 70 años que el norte argentino, y si me atrevo a decir casi toda Argentina, carece de la relación en predicación bíblica y sobre todo en la gran comisión como es, ir y hacer discípulos en la verdadera predicación del Evangelio. Es toda una tarea que la iglesia debe recuperar. Es tiempo de sentarse, es tiempo de analizar y decir, bueno, esto es real, ¿sí? Dios nos va a pedir cuenta. Hay un pasaje, un texto en el libro de Ezequiel, donde puntualmente Jehová habla al profeta y le dice respecto de la atalaya. Un mal atalaya va a cargar también con la sangre de las personas a las que él mismo no le informó respecto de los peligros que corrían. Exactamente. Donde eso. Puntualmente Dios le dice, si la persona muere y vos no le informaste, no le advertiste, la persona va a morir, pero su sangre será sobre ti. Sí, exactamente, sobre tu cabeza. Pero si vos le informaste y de una manera equivocada, necia y errónea, la persona igual continuó en su mala vida, él morirá y se cargará con su pecado, pero tú serás librado de eso. Yo pienso que no deberíamos desconectar nunca esta verdad bíblica de lo que es la responsabilidad que Jesús le entregó a la iglesia. Y vos fíjate cuál es la presentación que Jesús hace cuando resucita y está con sus discípulos para convertirlo en apóstoles. Le dice, toda potestad, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Te lo voy a leer exactamente, en el cielo y en la tierra. En virtud de eso, de que Jesús tiene todo el poder, le dice, vayan, prediquen la palabra, sean... Una orden. Es una orden y es una responsabilidad. Una vez ponía un ejemplo que me parece que lo dije tantas veces, que tiene que ver, ¿qué harías si te enteras que el agua potable de tu casa está envenenada? Si ya sea la cisterna o el tanque de agua del barrio donde vives está envenenado. Le aviso a todos mis vecinos, mi eso familia. Eso sería lo todo. lógico, eso claro, sería... correría, urgente. Exactamente. O sea, tiraría si están tomando agua, les tiraría los vasos, lavaría los vasos, la vajilla. Hay bebés que van a estar tomando de esa agua, niños de 2 años que están tomando de esa agua, adolescentes que están tomando de esa agua. Pero ¿qué haces en el caso que uno dice, bueno, tengo una verdad que decirle al barrio respecto de cómo está de envenenada esta agua, quiero juntarlos a todos, quiero informarles de esto, pero se te ríen en la cara? Y uno dice, bueno, no importa. Es parte de sufrir la predicación del Evangelio. Claro, porque el consuelo del que conoce la verdad es simplemente darla, es simplemente avisar, es simplemente decir, dejen de tomar esta agua envenenada. A nosotros nos está pasando exactamente eso. Nosotros vemos que las personas allá afuera están tomando agua de una cisterna de muerte y no somos capaces de avisarle que con esa agua se van a morir y que en Cristo hay agua viva y que la única manera de poder salvar su alma de la perdición eterna es venir y beber del agua de vida. Amén. Y la gran cisterna es la Biblia, amén, abriendo para comprender el Evangelio. Bueno, hay personas que están escuchando y que dirán, bueno, entonces, o sea, lo entiendo, pero ¿qué predico? ¿Cuál es básicamente el kit de la médula, de esto que es tan medular que es la predicación del Evangelio? ¿Por dónde se comienza? Y bueno, yo pienso, vamos a decir 2 cosas, una en términos prácticos y otras en términos, no sé cómo definirlos, espirituales. Y en términos espirituales, por darle un título, tiene que ver, comienzo por la oración y comienzo por la lectura, o sea, comienzo por mi propia preparación. Si realmente he encontrado en mi corazón una carga noble por alcanzar el Evangelio a los perdidos, comienzo orando, comienzo leyendo, comienzo preparándome y teniendo suficiente filo como para que al abrir mi boca realmente la palabra de Cristo pueda alcanzar el corazón de los que me escuchan.
Eso es un trabajo previo de oración, de dedicación, de convicción. Tengo que convencerme a mí mismo que yo existo por una razón puntual que tiene que ver predicar la palabra de Cristo. Para eso me preparo. Y el otro sentido práctico es poder entender qué es en sí la predicación del Evangelio. ¿Qué estoy haciendo cuando predico el Evangelio? Obviamente no nos paramos a dar un conjunto de definiciones a las personas. Ni de normas. Claro, o sea, no le vamos a dar una clase de la etimología de las palabras, porque no creo que eso les sirva. Pero sí, hay un predicador que él, en términos poéticos, decía: la mejor manera de predicar el Evangelio es oscurecer el cielo para que las estrellas brillen. Y me parece que se trata de eso, es poner realmente al oyente en la situación real en la que él está. Por ejemplo, en un libro que leí, el autor, que es un pastor, él puntualmente decía: en una ocasión cuando salimos a evangelizar a una ciudad donde estaba plagada de gente que te leía el futuro supuestamente con las cartas, con el tarot, también dice, nosotros pusimos una mesa y dijimos, bueno... y si le escuché esa, está bueno, contale. Y él dice, nosotros también leemos el futuro. Y las personas empezaron a acercarse porque tienen esa curiosidad. El problema es que no les gustó cuál era el futuro, porque era decirle, si ustedes no creen en Cristo, si han rechazado la verdad de Dios, les espera la condenación. ¿Y ese es el futuro? Ese es el futuro. ¿Qué más futuro que ese? Entonces yo pienso que en términos prácticos es poder llegar al oyente de esa manera. No vamos a dar como reglas o frases específicas para decir, bueno, ¿qué tengo que decir exactamente? Y no lo sé porque el Espíritu Santo tiene que guiarte, pero de una u otra manera lo que sí sé es que el trasfondo del Evangelio es mostrarle a la persona cuál es su condición sin Cristo, como para que cuando le presente la cruz de Cristo y a Cristo crucificado, él pueda encontrar realmente satisfacción y gozo y decir, esta realmente es una buena noticia, quiero creer en ese Cristo. Amén. Nosotros estudiando un poco, charlábamos de que hay doctrinas del evangelismo. Sí. Y habíamos marcado 7 puntos. Hablame un poco de eso, Gabriel, a ver. Sí, bueno, cuando hablamos de la evangelización, en lo que es la responsabilidad del evangelista, tiene que estar bien preparado. ¿Sí? Tiene que ser sustancioso en todo aspecto. Tiene que ser sustancioso y tiene que tener poder, como dijo un predicador, la capacidad de aterrizar en la cruz arrancando de cualquier argumento, incluso filosófico, un argumento agnóstico, ateo, qué sé yo. Tiene que tener la suficiente preparación como para empezar desde ese argumento y aterrizar en la cruz de Cristo. Y siempre mirando a la cruz de Cristo, sabiendo que estamos delante de Dios y hablando de parte de Él. Amén, amén. Yo pienso que cuando el creyente está en comunión con Dios, en mucha oración, está tranquilo. Y eso es un consuelo, y si sabe que Cristo está con él, delante de él, puede llevar adelante el mensaje. Una cita que sí me parece importante mostrar es 1 Corintios capítulo 15:1, donde Pablo está escribiéndole a la iglesia y le dice, además, hermanos, ¿sí? Les declaro el evangelio que les he predicado. ¿Cuál es ese evangelio? Y le dice, ustedes también recibieron este mensaje, ustedes perseveran en este mensaje, por lo cual asimismo, si retienen esta palabra que les he predicado, son salvados, si no creyeron en vano. Y aquí dice cuál es el mensaje. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, un mensaje del Evangelio necesariamente se trata de poder presentar la obra expiatoria de Cristo. Entonces, en esta corta expresión del apóstol Pablo tenemos una situación, tenemos una acción. Tenemos a un Cristo, tenemos una cruz, tenemos a un Cristo crucificado y tenemos a un Cristo resucitado. Y la gran pregunta es, ¿qué significa todo este asunto de la cruz? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde apunta? Y es allí donde podemos hablar de forma resumida, porque esto es muy amplio, Daniel. Sí, tendríamos 7 programas en uno acá. Sí, exactamente, sí. Pero como para darte un resumen... A ver, sí. Cuando nos tocó trabajar en el evangelismo, que lo hicimos en varias localidades,
Una de las cosas que habíamos hablado es cuántas doctrinas de forma visible emergen de la cruz de Cristo. Bueno, una de ellas es sustitución. Sustitución, ¿sí? Que tiene que ver con la acción que está haciendo Cristo en la cruz, que es, obviamente, valga la redundancia, es sustituirnos a nosotros. Nosotros somos los condenados, nosotros somos los culpables. Cuando Dios baja el martillo en el tribunal celestial, dice Gabriel Montaño, Daniel Montaño y cada uno de los oyentes son culpables de cada uno de los pecados que se encargaron de ejecutar. Y uno dice, bueno, estoy en problemas, este juez es justo, no hay manera de que yo pueda convencerlo con alguna artimaña, no existe, yo voy a morir, voy a ir a la cruz. Pero resulta que dentro de lo que es la justicia divina se presenta un abogado donde hace ahí una acción de sustitución, ¿sí? Se imputan todos mis cargos hacia él de manera que yo quedo libre y él es el que va a la cruz. Y quizás alguno diga, bueno, no me termina de cerrar esto. Te doy un ejemplo. Si tienes una cuenta, una deuda, ¿sí? Sacaste un préstamo. Sí, conozco eso. Sacaste un préstamo, ya sea de alguna entidad, de un banco, y por alguna circunstancia te va mal, no puedes pagar y el banco empieza a apretarte, que si no me pagas te quito esto, empiezan a sumar los intereses. Intimación tras intimación. Pero aparece algún pariente tuyo y te dice, ¿sabes qué, Daniel? ¿Cuánto es tu deuda? Voy a pagarla. ¿Y vos pensás que el banco va a ser problema por eso? No, para nada. Al banco lo que le interesa es que le devuelvan cada uno de su moneda. De su moneda. Entonces, para la justicia divina, cuando hablamos de imputación, la justicia quiere derramar esa sentencia. Y va a derramarla, es como una copa cargada de la ira de Dios, dice, necesito derramar esto y voy a derramarlo. Y cuando lo derrama, para que caiga sobre nosotros, hay una acción de Cristo que nos corre y queda Él en cuenta nuestra. Eso se llama sustitución. Qué gran sustitución, yo transgresor el justo, Él muriendo por mis pecados y yo recibiendo su gracia. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados. Gloria a Dios. Amén. Qué declaración, ¿no? Es tremendo, Daniel, es tremendo. Isaías 53:5, el famosísimo pasaje de la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento, que dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Bueno, es la misma cita que menciona Pedro, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una sustitución basada en una acción, como habíamos dicho, de imputación. Todos nuestros cargos, nuestras sentencias les son imputados a Cristo, y Él es encontrado culpable. Y esto nos catapulta directamente en la justificación. Así es, porque el hecho de que todas nuestras acciones, de que todo nuestro castigo haya sido puesto sobre los lomos de otra persona, inmediatamente me declara limpio, ¿sí? Si yo debía $7 millones y viene alguien tan bondadoso y me dice, Gabriel, no te hagas problema, los 7 millones están cancelados, yo inmediatamente soy... Y encima no los tengo que devolver. Exactamente, no los tengo que devolver, tengo un libre deuda que él me dice, estás libre de esta deuda, o sea, nunca más el banco te va a molestar por nada, es algo así. Estoy limpio, significa que estoy justificado delante del tribunal. El tribunal ya cuando me mira, ya no pone esa cara de serio como diciendo te quiero caer con todo el peso de la justicia, sino que ahora me mira como una persona de que está limpia de todo gravamen, ¿sí? La justificación nos habla, y estamos hablando de la cruz de Cristo, ¿sí? Amén, que todas sí, estas cosas sucedieron en la cruz de Cristo. Entonces, cuando hablamos de justificación, también se entiende de que toda la vida perfecta de Cristo nos es imputada a nosotros, nos es computada. Nuestra vida pecaminosa le es imputada a Cristo, pero su vida perfecta nos es computada a nosotros. Esto es revelador en todos los aspectos. Es tremendo, Daniel. Y o sea, bueno, todos los cargos míos, todas mis inmundicias, o sea, todos los cargos míos por los cuales soy culpable de muerte y debo ser derramado en sangre, son puestas en el justo. Bienvenido a la predicación del Evangelio. Amén. Es un buen mensaje. Por fin lo entendí. Es por eso que decimos realmente, si podemos vertirle esta verdad al oyente, al incrédulo, y que pueda entender, él mismo va a caer de rodillas y va a decir, gracias Amén. por esta salvación tan grande.
Daniel, Romanos 3:23. Sí. ¿Qué dice? De memoria. A ver, de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente. Amén. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, amén. Daniel, vamos a hablar hemos hablado de sustitución. Perfecto. Significa que estaba yendo a la cruz, de repente alguien me empuja y me dice, fuera del camino, vas a ser librado de la cruz, y yo me quedo mirando y de repente veo a Cristo crucificado. De repente el juez dice, ya no sos culpable de nada, y no solamente eso, sino que la vida perfecta de Cristo te es computada a tu favor, y digo, wow, claro, ¿qué sigue entonces? Regeneración. Regeneración, ¿qué tema? Es realmente no controversial, pero habla de una vida nueva para nosotros. Sí, ¿sabes por qué, Daniel? Porque al margen de que, y esto lo voy a hablar en términos prácticos, al margen de que hoy yo, vamos a suponer que yo, Gabriel, me convierto hoy, y entonces me entero de que alguien se hizo cargo de todos mis pecados, ¿sí?, pasados. No solamente eso, sino que su vida perfecta, sus acciones perfectas me fueron computadas a mi favor. Yo estoy feliz, pero hay un problema. Yo sigo teniendo un corazón que se encarga de ensuciarlo todo, de mancharlo todo, y entonces ahí entra el trabajo de la regeneración. No solamente necesito ser librado de mis pecados y de mis culpas en la cruz, sino que necesito ser tratado en mi interior. Por eso hablamos también de la regeneración. Necesito un cambio. Como hay un texto en el libro, en el Antiguo Testamento, porque no me acuerdo si es Isaías, me parece que sí, o Jeremías, bueno, que dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? O sea, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas, quitar sus manchas? No podemos. Claro, es lo que es. Exactamente, y somos esto, y necesitamos entonces un trabajo de regeneración. Nosotros mismos confesamos, al momento que nos convertimos, decimos, Señor, no solamente estoy feliz que hayas cargado con todos mis pecados, pero me doy cuenta de que necesito un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva. Amén. Necesito ser nuevo. ¿Y quién comienza esa regeneración en nosotros? O sea, ¿quién es el punto divino que nos lleva a la regeneración? En términos de la era en lo que estamos es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Justamente el Espíritu Santo genera santidad. Y uno dice, bueno, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Para alcanzar santidad. Es lo que no podíamos hacer por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, lo cual Dios envía a su Espíritu Santo para que genere esa santidad en el creyente. O sea, no solo necesito que me sustituya en la muerte, sino que también en la nueva vida, o sea, que en la vida, digamos. Exactamente, es así, Daniel. Tenemos una doble sustitución en un solo Cristo. Amén. Un sustituto en la cruz que asegura mi perdón y un sustituto en mi vida que asegura mi victoria. ¿Sí? Podríamos verlo así. Amén. Exactamente, lo tenemos que ver de esa manera. Dios trabajando y regenerando nuestra vida para lo que viene, una vida en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a pasar a la santificación, y estamos haciendo esto muy rápido, sí. Te comento, quizás... saltando varios versículos. Sí, no, seguramente pero sí. Es necesario, sí. Pero estoy mirando también un poco el tiempo y digo, bueno, vamos a tratar de vertir todo como para mencionar las doctrinas que emergen de la cruz. Y vamos a hablar de santificación. Entonces, no solamente que ya fui sustituido, fui justificado, fui regenerado, y ahora la pregunta es, ¿qué hago? Bueno, santificación nos habla de ser apartado para algo. Cuando hablamos de santificación, tenemos que verlo en primera instancia, ser apartado del pecado. ¿Sí? Yo cuando creo en Cristo, Cristo mismo empieza a apartarme de mi entorno. Si tenía un entorno de amigos, de malos amigos, de malos compañeros, Jesús va a ir apartándome. Ese es ya un trabajo de santificación. De todos mis hábitos, de las cosas que hacía, Dios me empieza a apartar. Pero cuando pasamos a otra esfera, también hablamos de santificación como el trabajo al que Dios nos llama a hacer. O sea, uno dice, bueno, ¿para qué me libró en la cruz? ¿Para qué me justificó en el tribunal? ¿Para qué me regeneró con su Espíritu Santo? Bueno, para que ahora le sirvas. Entonces la santificación yo la voy a apuntar desde el aspecto de que somos santificados como apartados. Dios está haciendo todo para apartarte, para hacer algo que tenga que ver con su reino y con su gloria. En términos prácticos es aborrecer el pecado, que genere en nosotros aborrecer el pecado, y a pesar de que en nuestra carne todavía existimos,
estamos constantemente siendo, más que estimulados por el Espíritu, convencidos de pecado, para que vayamos constantemente a la cruz de Cristo. Romanos 6:22 dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Mira, te leo una cita que tengo acá, es Hebreos 12:14, que puntualmente dice el autor, ¿sí? Y no sabemos quién es, yo pienso que es Silas, bueno, es un dato aparte. Sí. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz con todo y la santidad como el punto principal. Tenemos entonces ya sustitución, justificación, regeneración, santificación, y ahora vamos a redención. Redención. Bueno, redención es una de las doctrinas, en lo particular, más fascinantes para mí, porque habla de que soy comprado, ¿sí? Que era esclavo del pecado y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, soy comprado para ser esclavo de Cristo. Soy sacado de una casa, de un reino de tinieblas y trasladado al reino de Cristo. Y eso es una cuestión ahora de una actitud hacia Dios, porque no es una obligación, sino una actitud. Ahora que he sido salvado, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Ahora me entrego de lleno al Señor Jesús. ¿Para qué? Para cumplir el mandato de ir y hacer discípulos. Amén, amén. Entonces, hablar de la redención es tan profundo, obviamente, pero me encanta la idea de que yo no tenía forma de salirme del reino de tinieblas en el que estaba, porque pertenecía, hasta que Cristo aparece, me quita de allí, me compra para Él, y hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que te hacían una perforación en la oreja. Claro, una marca. Y eso significaba que pertenecías nuevamente, que pertenecías a partir de ese momento al reino de Dios. Entre tantas cosas que podemos hablar de redención, también, Daniel, te quiero leer un versículo. A ver, dale, adelante, así lo buscamos. Colosenses 1:13, bien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, me encanta esta cita, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y le sumamos Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Pasemos a una doctrina más, a una más, porque nos quedan dos. Bien, reconciliación. Reconciliación, y a veces me parece que podemos darle a esta palabra una definición muy básica, pero es una tragedia, ¿sí? Hablamos de reconciliación porque existe una tragedia que sucedió en el huerto de Edén. Desde el momento en que el hombre decide desobedecer a Dios, se convierte en un enemigo de Dios. Que serían diferencias irreconciliables en términos humanos. Exactamente, porque es desafiar, bien, al Rey Supremo. Imagínate vos que nosotros vivimos en un tiempo completamente diferente al tiempo de la Biblia, donde existían reyes, y desafiar la autoridad de un rey era sentencia de muerte, ¿sí? Era encargarse la soga al cuello, por decir de alguna manera, porque estabas desafiando la autoridad de alguien que en su jurisdicción, en su imperio, maneja absolutamente todo. Ahora, traslademos esta acción de desobediencia a una esfera más elevada. Cuando Adán, desgraciadamente, decide desobedecer a Dios, en sus lomos, ¿sí?, se lleva toda la humanidad en rebeldía para con Dios. Entonces, no es solamente una cuestión de desobediencia, es una cuestión de rebelión. Y a partir de allí se genera una brecha donde puntualmente es la primera muerte, que se dice esa muerte espiritual, donde Dios se separa del hombre, ¿sí? Ya no tiene más contacto porque el hombre está en rebelión, está en rebeldía, y por eso hablamos de reconciliación por medio de la cruz. Así es, una reconciliación que la verdad que necesitaba una urgencia como de hospital, una emergencia en terapia intensiva, pero esta reconciliación no fue inmediata, vino mucho tiempo después. Existía un problema con el hombre y Dios. El hombre no podía acercarse a Dios, ¿sí? Está totalmente limitado por eso.
Exactamente, entonces la única manera en la que esto pudo ser posible, en que el hombre encuentre un camino hacia Dios, fue la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se encargó de trazarnos el camino del hombre hacia Dios y encontrar de nuevo esa reconciliación que habíamos perdido por causa del pecado, Daniel. Reconciliación por medio de la cruz, por medio de su muerte. Él pagó el precio de nuestra rebelión y consiguió nuestra reconciliación. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Tremendo. Déjame que sume Colosenses 1:20, adelante, que adelante, dice, sí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, amén, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces hablamos que una de las doctrinas más lindas y más exquisitas que emerge de la cruz de Cristo es la reconciliación. Reconciliación. Sí, va a ser, sí, te iba a decir que sí. Entonces, para que la gente vaya tomando nota y que no se pierda en lo que estamos diciendo estamos hablando de que si una persona va a predicar el Evangelio y tiene esta carga noble en sus lomos, entonces tiene que saber que todas estas enseñanzas parten de la cruz de Cristo. Yo cuando hable de la cruz de Cristo voy a hablar de sustitución, de justificación, de regeneración, de santificación, de redención, de reconciliación. Todas estas verdades preciosas nacen de la cruz de Cristo y es necesario llevar esta noticia que se viertan como una noticia real. Propiciación. Propiciación, Daniel. Bueno, me acuerdo de que uno de los hermanos en la iglesia, cuando hizo la pregunta, ¿quién puede definir propiciación? Muy pocas personas entendían el significado. De propiciación. De propiciación. ¿Sí? Yo te voy a dar un ejemplo. Dime. En los tiempos de antes, por ejemplo, en un reino cuando un reino estaba determinado a destruir una ciudad, y tenemos ejemplo de esto en la Biblia. Exactamente. Entonces y esta persona huía a esconderse a otra ciudad, bien. Entonces este rey que lo perseguía al individuo llegaba hasta las puertas de esa ciudad donde esta persona estaba escondida. Y este rey, por la autoridad que tenía y por cobrar venganza, estaba dispuesto a incendiar la ciudad con todas las personas dentro con tal de matar a esa, de matar o sacar a esa persona que estaba ahí, sí. Exactamente. O sea, entonces quiero mostrarte una imagen de un rey enojado, un rey lleno de ira. ¿Sí? Entonces él dice, estoy enojado y llegué hasta las puertas de esta ciudad, sé que detrás de las puertas de esta ciudad está fulano de tal, así que voy a incendiar la ciudad y voy a matarlos a todos con tal de matarlo a él. Hasta que desde el muro alguien le dice, ¿a quién buscan? A fulano de tal. Un segundo, te tiramos la cabeza de él desde el muro. Entonces, hay una historia así en la Biblia. Exactamente, entonces cuando ruedan la cabeza de él desde el muro, el rey ve la cabeza, ve entonces que toda su ira ya fue vengada y se calma. Entonces cuando hablamos de propiciación es aplacar la ira de alguien, ¿sí? Por medio de una entrega o de un sacrificio. Apaciguar la ira del rey. Apaciguar la ira del rey. Entonces cuando hablamos de la cruz de Cristo, estamos diciendo que Dios está airado con el pecador, está airado con nosotros. Todos los días, dice Salmos. Todos los días. Salmo 5, Salmo 7 nos dice puntualmente que Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces Dios no puede vernos con buenos ojos, Él quiere destruirnos. Quizás esta doctrina a alguno le parecerá muy... Es una doctrina real, es lo que no se dice. O sea, lejos de apaciguar la ira, están básicamente escondiendo la ira de Dios hacia los pecadores. Exactamente, entonces hablamos de que cuando Dios mira a la humanidad, la mira completamente con esos ojos de ira santa, ¿sí? Dice, esta gente es culpable hasta que Cristo se presenta en una acción de propiciación. Él dice, te voy a dar mi sangre en rescate por todas estas personas, y como el apóstol Pedro escribe en su carta, la sangre de Cristo es preciosa para todo el universo, es preciosa para Dios. Por tanto, hay una acción de propiciación donde la ira del Dios santo es apaciguada por medio de una entrega santa que nace y viene de la cruz de Cristo. Amén. La verdad que esto de la propiciación es algo más que emotivo, es algo que debe calarnos profundamente. Primera de Juan 2:2.
y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él es el que apaciguó la ira de nuestros pecados y de todo el mundo. Hablamos del mundo de todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Amén, amén. Me encanta la cita de Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, y escucha, lo dice muy claramente, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo esto que hemos leído y todo esto que hemos hablado es bíblico, al 100%. Hablamos de que estas doctrinas tienen que ser llevadas a la predicación del Evangelio. Id y hacer discípulos, una cuestión no sentimental, es un mandato, es una acción de sumisión, estar disponible para el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a predicar la cruz de Cristo, entendiendo que cuando predicamos la cruz de Cristo estamos predicando de sustitución, estamos predicando de justificación, estamos predicando de regeneración, estamos predicando de santificación, estamos predicando de redención, estamos predicando de reconciliación y estamos predicando de propiciación. 7 puntos importantes para tomar nota y tener en cuenta. Gabriel, se nos acaba el tiempo. Así es, tristemente, Daniel. Sí, se nos acaba el tiempo, tenemos mucho por hablar, mucho que decir, pero bueno, que el Señor esté dándonos a nosotros también entendimiento para el próximo programa que se viene, la próxima entrega de Atráenos en pos de Jesús. Me voy despidiendo, Gabriel. Gracias por este momento y bueno, espero que los oyentes hayan tomado nota y entiendan que este es un mandato que no solamente es un mero mandato común, sino que hay que estar preparados para ir y hacer discípulos. Así es, que el Señor pueda darnos esa virtud y esa nobleza en el corazón para que tengamos compasión también por las personas y decir, tengo, como lo dijo Jesús, tengo compasión por las personas y empezar a orar. Señor, envía evangelistas a las personas incrédulas, envíame a mí, prepárame, quiero ser realmente ese servidor para ti. Así que bueno, nos queda mucho por decir, pero bueno, tenemos un tiempo trazado, así que yo voy a repetir el número telefónico para... Perfecto, sí, por supuesto. Si quieren hacernos consultas, ya saben que 3876-194-146 es el celular al que pueden escribirnos por medio de WhatsApp para hacer las consultas, las preguntas y poder, bueno, abordarlas en el siguiente programa. Amén. Nos vemos entonces en la próxima entrega. Muchas gracias y estamos en contacto. Que Dios le bendiga.